En la vida vas a escuchar de muchas personas, como lo fueron Albert Einstein y Stephen Hawking, entre otros matemáticos y físicos. Pero ¿quiénes son los matemáticos con las vidas más excéntricas e interesantes, que vivieron con formas más inusuales? Un joven que falleció a temprana edad, otro que murió en plena pobreza y otro que falleció en locura. ¿Te preguntás quiénes son? Por eso hoy te vengo a contar 4 matemáticos con las vidas más excéntricas. Évariste Galois es un joven que murió a los 21 años, pero ¿cómo hizo este chico para entrar a la historia como uno de los grandes matemáticos? Nació en Francia. Era un genio de las matemáticas, conocido por el desarrollo de la teoría de grupos. Siendo un muchacho escribió 3 artículos sobre matemáticas a la Academia de Ciencias, pero para su decepción se perdieron o fueron rechazados por incomprensibles. En 2 ocasiones se rechazó su entrada a la Escuela Politécnica, principal institución para el estudio de matemáticas en Francia. Se dedicó a la política activa, pero fue arrestado y hecho prisionero por sus abiertas convicciones republicanas. Más tarde se vio implicado por un duelo por una chica, a la cual Galois le gustaba, y fue encarcelado. Pero ¿vos sabés lo más curioso? Galois, cuando se encontraba en su celda, llegó al convencimiento de que iba a morir, así que empezó a anotar todos sus descubrimientos importantes realizados por él. Trabajó en ello la mayor parte de la noche, pero en las hojas que escribió se encontraban los fundamentos de la teoría de grupos, una teoría que en los años recientes ha tenido un valor inapreciable para los físicos. Al día siguiente, Galois fue fusilado. Aunque su muerte es confusa, aún no había cumplido los 21 años. Muchas de sus construcciones, que hoy se denominan grupo de Galois, cuerpos de Galois y teoría de Galois, permanecen como conceptos fundamentales de la álgebra moderna. Con la publicación de sus manuscritos en 1846 y 1870, la reputación de Galois como matemático de gran altura se expandió ampliamente y, como dice el dicho, la fama llega después de la muerte. Kurt Gödel. Nacido en Brünn, actualmente parte de Austria, en 1906, Kurt fue un logista matemático y analista filosófico de origen austríaco, pero nacionalizado estadounidense. Considerado con Aristóteles y Gottlob Frege como uno de los lógicos más importantes de la historia, Gödel tenía un inmenso efecto sobre la ciencia y pensamiento filosófico en el siglo XX. Probó que, en cualquier sistema formal axiomático consistente que pueda expresar hechos sobre aritmética básica, hay enunciados verdaderos que no se pueden probar dentro de este sistema, y que la consistencia misma del sistema no pueda ser probada dentro de este sistema. Oye, despacio, cerebrito. Pero para que se entienda, lo que Gödel hizo fue usar la matemática para probar que las matemáticas no podían probar todas las verdades en matemática. Es decir, si el sistema de axiomas es consistente y solo se admiten demostraciones que sean verificables algorítmicamente, entonces siempre habrá un enunciado X tal que ni él, si su negación son demostrables. El segundo teorema dice que si se cumplen las 2 primeras condiciones y una versión más débil de la tercera, entonces es la cuarta condición la que no podrá cumplirse. Los teoremas de Gödel inspiraron a Alan Turing, quien en 1937 describió una computadora teórica en términos matemáticos rigurosos, formalizando el concepto previamente impreciso de computabilidad. Los teoremas de incompletud de Gödel revolucionaron las matemáticas e inspiraron a las personas de talla de John von Neumann, quien creó la teoría de juegos, y Alan Turing, el creador del modelo de las computadoras que usamos. Lo curioso de esta persona fue la forma de muerte. Era un esquizofrénico paranoico que se convenció de que todos intentaban envenenarlo. Cuando su esposa murió, quien era la única persona en la que confiaba, murió de hambre al tercer día sin comer. Paul Erdős. Fue un matemático húngaro nacido en 1915, famoso por su excentricidad, que tuvo la distinción de haber sido uno de los matemáticos más prolíferos del siglo XX. Para la fecha en que falleció, en 1996, él había publicado alrededor de 1500 artículos sobre matemáticas, cubriendo un amplio espectro de temas dentro del campo: teoría combinatoria, teoría de grafos, teoría de números, probabilidad y mucho más. Con una infancia marcada por la persecución y la Primera Guerra Mundial, Paul Erdős viajó a Inglaterra en 1934 luego de obtener su doctorado en la Universidad de Pázmány Péter, en Budapest. En 1938 se traslada a Estados Unidos, trabajando en la Universidad de Princeton. Las posesiones materiales no tuvieron importancia para Paul. Premios y otras ganancias eran normalmente donadas para personas necesitadas o como premios para problemas que él mismo proponía. Lo más curioso de esta persona es que si estaría viviendo ahora sería considerado como un vagabundo,
ya que pasó la mayor parte de su vida viajando, yendo a conferencias científicas y hospedándose en casa de amigos y colegas. Pero esto no le quitó mérito para que sea uno de los matemáticos más prolíferos de la historia. Creía firmemente en matemáticas como una ciencia social. A pesar de su mente abierta y ciertamente renacentista, es importante recalcar la importancia que daba a los trabajos hechos en colaboración con otros matemáticos. Una buena prueba de ello es que de sus 1500 artículos, cerca de 500 fueron realizados en colaboración con otros matemáticos. Siempre defendió fervientemente las demostraciones elementales como una meta de la belleza a la que todo matemático debería aspirar. Grigori Grella Perelman, nacido el 13 de junio de 1966 en Rusia, es un matemático que ha hecho históricas contribuciones a la geometría riemanniana y la topología geométrica. Después de estar 7 años encerrado, logró dar con la conjetura de la geometrización de Thurson. Con esto se resuelve afirmativamente la famosa conjetura de Poincaré, propuesta en 1904, y considerado uno de los problemas abiertos más importantes y difíciles de topología, que es una rama de las matemáticas. Una vez resuelto este problema, le ofrecieron la medalla Fields, que es el equivalente al Nobel en matemáticas. Luego de 4 años y debido a la misma teoría antes premiada, le fue concedido un premio de $1 millón, el cual rechazó al decir que las matemáticas no deberían ser pagas, que son universales, y para él, con tal de que su teoría quede demostrada, este se conformaba. Actualmente vive en la pobreza y con su madre, y él es feliz así. Genios, ¿quién los entiende? Yo no.